Buenos días con todos, mi nombre es Ariana Milena Vera Hernández. Hoy voy a presentarles un ejercicio de deformación torsional del curso de resistencia de materiales. El ejercicio dice, una serie de engranajes se montan sobre el eje de 0 a 36 con un diámetro de 40 milímetros. Determina el ángulo de giro del engranaje B con respecto al engranaje A. Utilice el valor G igual a 75 megapascales para el módulo de rigidez del acero. Entonces, el ejercicio nos pide el ángulo de giro de B con respecto a lo que tenemos acá. Para hallar el ángulo de giro de B con respecto a, primero tenemos que hallar el ángulo de BC, luego el ángulo de CD, luego el ángulo de DE y por último el ángulo de EA. Y todos estos hay que sumarlos. Luego, para el ángulo de giro, nosotros tenemos una fórmula, que es la siguiente. El ángulo de giro es igual a T por L entre J por G. T va a ser igual al par de torsión. L va a ser igual a la longitud. J va a ser igual al momento polar de inercia. Y G va a ser igual al módulo de rigidez del acero. Nosotros lo que tenemos es L, ya en el gráfico. Tenemos también lo que es G, nos dice el problema, el módulo de rigidez. Y tenemos que hallar el par de torsión. Y tenemos que hallar también el momento polar de inercia. El par de torsión va a ser diferente para cada sección del eje. Entonces empezamos haciendo acá un corte en la sección de BC. Si hacemos acá un corte, tenemos que el primer engranaje está girando en este sentido, ¿verdad? Acá se ve una flecha. Entonces, nuestro par de torsión en BC debe girar en sentido contrario y debe ser igual a 500 newton por metro, ya que debe haber un equilibrio. Luego hacemos un corte acá en esta sección de CD y vemos que nuestro primer engranaje está girando en este sentido y nuestro segundo engranaje gira en sentido contrario, por lo que hay que ver qué fuerza es mayor, la de 500 o la de 300. Como la fuerza de 500 es mayor, entonces nuestro par de torsión en la sección de CD debe ir en sentido del segundo engranaje para que compense a los 500 newton por metro. Y debe ser igual a la resta de 500 menos 300, o sea, nos va a salir 200 newton por metro, ya que si sumamos 200 más 300 nos va a salir los 500 y ahí sí van a estar en equilibrio. Luego hacemos un corte en esta sección de DE y podemos ver que nuestro primer engranaje está girando en un sentido y nuestro segundo y tercer engranaje están girando en otro sentido. Entonces lo que vamos a hacer va a ser sumar los engranajes que están girando en el mismo sentido, o sea, el engranaje 2 y el engranaje 3. Lo sumamos, 300 más 500 nos va a dar 800. Y 800 es mayor que este 500 newton por metro del primer engranaje. Entonces nuestro par de torsión en la sección de BE va a ir en el sentido del primer engranaje para que pueda compensar y va a ser igual a los 800 newton por metro que nos salía de la suma del segundo y tercer engranaje menos el primer engranaje que vale 500. Entonces va a ser 800 menos 500 nos va a salir 300 newton por metro. Por último, hacemos acá un corte en la sección de EA y vamos a ver que nuestro primer y nuestro cuarto engranaje van a ir en el mismo sentido. Nuestro segundo y tercer engranaje van a ir en el mismo sentido. Entonces vamos a sumar todos los engranajes que vayan en el mismo sentido. Acá tenemos el primer engranaje y el cuarto engranaje. Si lo sumamos, nos va a salir 1400 newton por metro. Y el segundo y tercer engranaje van en el mismo sentido. Entonces, si lo sumamos, nos va a salir 800. 800 es menor que 1400, por lo que nuestro par de torsión en la sección de EA va a ir en el sentido del que nos ha salido menor, o sea, en el sentido del segundo y del tercer engranaje. Y va a ser la resta de 1400 que nos salía menos 800, va a ser 600 newton por metro. Ahora sí tenemos todos los pares de torsiones de cada sección.
que es lo que necesitábamos para poder reemplazar en esta fórmula, ya que esta fórmula hay que aplicarla en cada uno de los ángulos de giro que tenemos acá. Entonces, luego pasamos a hallar lo que es el momento polar de inercia, ya que es el que nos faltaba. Tenemos acá el momento polar de inercia para un eje de sección circular sólida. Pero antes tenemos que hallar, como ya tenemos los momentos polar de inercia, tenemos que determinar los símbolos. Para eso nos ubicamos en este lado del observador y vemos que si nos ubicamos en este lado, este primer par de torsión que tenemos está girando en sentido antihorario. Entonces va a ser positivo. Este segundo par de torsión igual está girando en sentido antihorario, por lo que va a ser positivo. Por una convención de signos, todos los que giren en sentido antihorario son positivos y los que giren en sentido horario van a ser negativos. Este tercer par de torsión sí está girando en sentido horario, por lo que va a ser negativo. Y por último, este par de torsión está girando en sentido antihorario, por lo que va a ser positivo. Ya tenemos todos los signos de todos los pares de torsión. Ahora sí pasamos a calcular el momento polar de inercia para un eje de sección circular sólida, ya que tenemos que tener en cuenta que el momento polar de inercia va a ser diferente si es que es un eje de sección circular hueca. En este caso en particular sí es sólida, ya que vemos que todo el eje de acá es sólido. Entonces tenemos acá la fórmula de pi por c a la cuarta entre 2. C va a ser el radio del eje. Entonces acá nos dan ya cuánto vale el diámetro. Tenemos que tener en cuenta que el radio es la mitad. Ahora que ya sabemos cómo calcular el momento polar de inercia, podemos pasar a reemplazar en la fórmula del ángulo de giro. Entonces tenemos el ángulo de giro va a ser T por L entre J por G. Pero acá podemos ver que el L en cada una de las secciones, en BC, en CD, en DE y en EA, no va a cambiar, se va a mantener, como podemos ver en la figura. Cada uno va a ser de 200 milímetros. Entonces podemos pasar a factorizar, ya que este va a permanecer constante. L entre J, el J tampoco va a cambiar porque vemos que en todo el eje se va a mantener el diámetro de 40 milímetros. Entonces también lo sacamos y el G tampoco va a cambiar, ya que el módulo de rigidez va a ser el mismo porque todo el eje es de acero. Y lo único que va a cambiar en esta fórmula va a ser el T, ya que el T sí es diferente en cada una de las secciones. Entonces, tenemos, ahora sí pasamos a reemplazar nuestros datos. Tenemos 200 milímetros. De milímetros pasándolo a metros, vamos a poner 200 por 10 a la menos 3. Entre J, que era pi medios, por C a la cuarta. C va a ser de 20 milímetros, ya que el diámetro es de 40. Entonces ponemos 20 y de milímetros a metros va a ser 10 a la menos 3. Entonces, todo esto hay que elevarlo a la cuarta. Por G, que es el módulo de rigidez, 75 megapascales. 75 y el mega vamos a ponerlo como 10 a la sexta. Y lo multiplicamos por el par de torsión de BC, que es 500, más el par de torsión de CD, que es 200, menos el par de torsión de DE, que es 300, más el par de torsión de EA, que es de 600. Si resolvemos todo esto, nos va a salir que el ángulo de giro de B con respecto a va a ser de 10.61 radianes. Recordemos que el ángulo de giro, su unidad siempre va a estar en radianes. Entonces ya tenemos lo que nos pedía el problema. Esta es la respuesta. Gracias.